Caleidoscopio, una lectura por placer y en libertad. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Caleidoscopio. Hoy nos encontramos en el Museo de Bellas Artes en la ciudad de Toluca. Déjenme comentarles que es un museo el más antiguo de la capital mexiquense con 79 años. El año que entra, en el 2025, cumplirá 80 años. Este museo está situado en lo que fuera el convento de la Purísima Concepción de los Carmelitas Descalzos de la Nueva España y tiene como objetivo el rescate, la conservación y la difusión del arte sacro. Resguarda un acervo virreinal que data de la época novohispana y es de gran valor para los mexiquenses y para todos los mexicanos. Hoy, amablemente, nos permiten realizar esta transmisión con ustedes. Dicho esto, pasamos a la presentación de nuestra invitada de hoy, quien nos hace el favor de estar aquí en esta ocasión para hablarnos de cosas muy interesantes, que es qué pasa cuando uno escribe un libro. Y para ello vamos a dejar que nuestra invitada pueda conversar con nosotros ampliamente sobre el tema. Pero, Erendira, platícanos quién eres, de dónde vienes y qué es lo que te apasiona. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, maestro Juan Carlos. Mi nombre es Erendira Domínguez Lealba, soy originaria del municipio de Tonatico, aquí en el Estado de México, y algo que me apasiona muchísimo es compartir con la humanidad algo bueno, una semilla que podría perdurar en el tiempo, pero que también va a florecer en algún momento. Muy bien. ¿Tu formación profesional? Bien, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Actualmente soy docente en el área de Humanidades de Lengua. He impartido materias como filosofía, taller de lectura, hoy lengua y comunicación, y bueno, principalmente la literatura. Entonces, bueno, es algo a lo que me dedico en general, enfocado pues al tema de nuestra conversación del día de hoy. Muy bien. En tu práctica docente, ¿cuáles son las asignaturas que impartes? Bueno, algunas de ellas, filosofía, lengua y comunicación, 1, 2, 3 y 4, ahora con pensamiento literario. He impartido ética, he impartido la parte de expresión escrita y oral, y bueno, esa es algo en bachillerato general principalmente. Muy bien, llegas aquí por la recomendación de tu trabajo, es la elaboración de un libro que se llama Historias de la Lotería, donde tú eres autora, coautora, posteriormente en el desarrollo que sufre la obra en el paso del tiempo. Has impulsado también proyectos comunitarios. Sí. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, yo creo que cuando ya estamos dentro del mundo de la literatura, hay muchas puertas que se abren por sí solas y bueno, una persona simplemente se atreve a participar. Y pues desde que he sido docente me he dado la tarea de invitar a mis estudiantes a hacer proyectos comunitarios, porque ellos decían, bueno, ¿y mi escrito hacia dónde va, no? ¿Qué va a pasar con él? ¿Quién lo va a leer? Entonces, durante la pandemia recuerdo que hicimos una antología donde más de 100 estudiantes escribieron sus ensayos y se recopiló en un acervo que se llama Parte de mi 2020, para mostrar que no solamente la pandemia pues fue la parte sanitaria, sino también la parte cultural, y que el arte pues nos abre esos espacios. Este fin de semana que acaba de ocurrir, acabo de tener la segunda edición de Tonatico en Palabras, donde, bueno, yo soy de ese municipio, entonces los estudiantes de forma original escriben sobre la magia de Tonatico, un cuento, y van y lo comparten en un espacio público. Entonces se trata de crear y se trata de compartir. Esa es una de las actividades que he realizado. Bien, esta actividad te permite también convivir, interactuar con otros artistas. Sabemos que has compartido con artistas plásticos, escritores, académicos, y que has consolidado esta iniciativa de Tonatico en Palabras. ¿Esto cómo ha influido en la comunidad a tu alrededor? Bueno, pues así como lo mencionas, pues he participado con varios artistas plásticos que tienen la misma frecuencia o el mismo interés o la misma inquietud de impactar a la comunidad. Entonces hemos realizado exposiciones de arte como la que estamos viendo el día de hoy aquí. Entonces se hace una fecundación cruzada donde los artistas plásticos proponen una pintura
y nosotros como escritores o poetas escribimos sobre esa interpretación de esa obra. Nosotros como poetas o escritores proponemos, muchos de ellos son estudiantes, por cierto, comparten un escrito, los artistas plásticos eligen uno y van a reinterpretarlo con una obra plástica. Y ahí se han hecho varias exposiciones como con doble tinta, y apenas en febrero, en colaboración de un artista que se llama Marta Pacanins, hicimos Cupido me miró, y fue una exposición donde sí hubo más de 120 pinturas. Oh, muy bien. Bueno, pues querida audiencia, ahí podemos conocer a nuestra invitada hoy por los hechos, por sus actividades, por sus acciones. Y no hay otra manera más impresionante que conocerla a través de su obra. Bien, Erendira, vamos a hacerte unas preguntas clásicas ya de este programa que la aplicamos con todos nuestros invitados. Muy bien. Platícanos cómo surge, cómo se da tu contacto con la lectura. Bueno, mi contacto con la lectura surge desde que era pequeña. Yo tengo una hermana gemela y las dos hacemos muy buena mancuerna y hemos sido muy curiosas. Uno de los libros que yo creo que más me impactó cuando era niña es mi abuelo paterno le regaló un libro a cada uno de sus hijos de una colección que se llama La Hora del Niño. Y a mi papá le tocó el libro de Nina Wilcox y Norman Jacobsen, Las aventuras al aire libre. Entonces eran muchas ilustraciones con muchas letras que nosotros no entendíamos, pero que hojeábamos una y otra vez hasta que logramos entender la escritura de lo que decía el cuento en forma. Y bueno, ese fue uno de los primeros contactos. En Tonatico, como es un pueblo pequeño, a veces llegaban pues vendedores ambulantes de libros y mi mamá compraba de esas tiritas de libros muy pequeños, pero siempre ilustrados, de historietas o de algunas historias, por ejemplo, Animales veraniegos o Jauja. Y eran ilustraciones que abríamos y releíamos y volvíamos a leer una y otra vez. Pues los libros de rincón de lectura en la primaria era algo que nos llamaba mucho la atención, y también el libro de español de primer grado. En ese libro, por ejemplo, recuerdo que elogiaba antes de que la maestra pues nos dijera de la lectura, donde venía la famosa lectura de Paco el Chato, pero recuerdo mucho una de quinto grado donde aparece el fantasma de Canterville, y era uno de los finales lecturas, y yo decía, ¿cuándo vamos a llegar hasta leer ese cuento, no? Y esa fue mi interacción inicial con la lectura. Erendira, ¿tienes algún ritual, algún procedimiento para leer? Bueno, actualmente yo soy una profesora que le gusta enseñar a través del ejemplo, y si doy esas materias, por ejemplo, los estudiantes deberían también de ver qué es lo que nosotros hacemos como profesores. Normalmente yo leo en mis horas libres en la escuela o en el receso. Entonces tomo un libro, voy a un espacio abierto, a veces me acompañan estudiantes, a veces estoy yo sola, pero me pongo a leer indistintamente. No hay como un ritual muy específico, pero me gusta mucho espacios abiertos y donde hay un claro de luz, no directa, pero sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias por tus respuestas. Vamos a dar paso a la siguiente sección que tiene que ver ya con el tema que nos trajo aquí, que es el libro de historias de la lotería. ¿Qué te motivó para escribirlo? Uy, es una pregunta difícil porque a veces yo también me lo cuestiono y la verdad es que no lo sé, pero te voy a dar una respuesta. En Tonatico y en la región, y yo creo que aquí no me dejarán mentir, nos gusta jugar mucho la lotería mexicana. Entonces, en una de tantas veces que jugamos lotería, yo soy muy mala para ganar en la lotería, pues te empiezas a preguntar, ¿y qué pasa si pues le hacemos una historia al caso? Entonces, pues entre jugar y no ganar, pues empiezan a vagar las ideas. Y bueno, después hay un momento en la universidad donde tenemos que hacer nuestro servicio social. Para eso, pues mi hermana y yo pues estábamos observando un stand que se llama la Asociación Civil México es nuestro compromiso, y pues ellos habían desarrollado un juego de mesa a través de un turista donde promovían los derechos humanos. Y en una ocasión, pues ya indistintamente yo le dije a mi gemela, creo que ya sé qué es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad con la asociación civil, llegamos y les propusimos la idea. Ya era una idea, no en forma, pero sí una idea a grandes rasgos de que yo escribiría y ella haría las ilustraciones sobre cuentos basados en la lotería y que serían basados en valores. Muy bien.
Ahora, sabemos que, de hecho, los tienes aquí a la mano, Sí. son 3 tomos Sí. y están estructurados por capítulos. ¿Cuál es la temática que integra cada uno de ellos? Bueno, pues aquí va la temática. Ya no lo hicimos nosotras solas. Realmente esa parte que decías de coautores, pues están las 2 personas que nos dieron la gran oportunidad de decir, ok, vamos a hacer su idea, pero queremos que incluyan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, sí hubo varias reuniones previas para llegar a consolidar cómo iba a ser ya la estructura del libro. Inicialmente, pues no iban a ser 3 tomos, iba a ser un libro con todas las ideas, pero sabemos que son 54 cartas de la Lotería Mexicana. Se anexan 30 cartas de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cada tomo está conformado por varios capítulos que tienen a su vez 3 capítulos y en ellos va una carta de derechos humanos y 2 cartas de la Lotería Mexicana. La primera carta, o la primera, se lee en segunda persona, por así decirlo, donde alguien nos va a declarar sobre un artículo de los derechos humanos. En el primer cuento se va a contar en primera persona y nunca vamos a saber si es un niño o una niña, pero sí sabemos que va de la mano de su abuelo, que es quien le va a enseñar cuáles son los misterios de la Lotería Mexicana. Y el tercero es un cuento en tercera persona que bien pudo haberle contado el abuelo a ese nieto o nieta. Aprovechando que lo tenemos aquí, ¿nos harías favor de mostrarlo? Sí, claro. Bueno, este es el tomo número 1. Algo que yo quería en estos libros, de la lectura que pues he realizado, son 2 vertientes. Por ejemplo, en los cuentos de Canterbury de Chaucer, se habla, por ejemplo, una historia dentro de una historia. Igual en el mismo Quijote hay una historia dentro de la historia, y en algún momento también en el Decamerón hay una estructura así. Pero también en la hipertextualidad de Cortázar, él quería que las personas leyeran un libro en diferentes estructuras. Entonces, este libro se puede leer, a mi parecer, el capítulo 1, que es el inicial, que es como cuando todos jugamos la Lotería Mexicana, y después se puede saltar en el tomo número 2, a donde viene el capítulo del árbol, y al final respetar únicamente el último capítulo y todo lo demás se puede leer de forma indistinta, de manera que pues los cuentos tengan ese azar también. Ah, excelente. Muy bien. Erendira, también nos causa curiosidad saber cómo fue la elaboración del libro. Sabemos que es una coautoría, que aquí hay el trabajo involucrado de varias personas. Platícanos cómo fue esto. Sí, bueno, pues una vez que se aprobó la idea y tuvimos varias reuniones y ya se formalizó que yo iba a escribir, que mi gemela iba a hacer las ilustraciones, en este caso, bueno, yo les mando un cordial saludo a la licenciada Macín y a su esposo, el ingeniero, porque ellos dijeron, ok, vamos a hacerlo realidad y vamos a implementar trabajo de comprensión lectora. Vamos a revisarlos. Por ejemplo, algo que a los escritores nos cuesta mucho trabajo y más cuando somos muy jóvenes es la corrección de estilo. Es el aceptar que va a haber alguien que va a revisar tu texto y que te va a hacer recomendaciones o ajustes para el mismo. Y su mayor aportación fue decirnos, queremos que aparezcan los derechos humanos. Y al principio, como escritor, pues haces un poco de resistencia porque ya tienes una idea, un concepto original, pero ellos se prestaron bastante bien ok, podemos fusionar los 3, la cultura mexicana, los valores y los derechos humanos. Y creo que, bueno, el resultado pues sí fue intenso porque fue de 6 meses, bueno, prácticamente gran parte del servicio social, y la inspiración no siempre te llega inmediatamente. Al principio, por ejemplo, yo tomaba cartas al azar, pero hubo un momento donde tuve que ponerle orden a las cartas y eso fue como un punto decisivo para la escritura de este libro. Muy bien. Ahora bien, platícanos un poco cómo es el proceso, cómo es enfrentar la hoja en blanco, esa idea cero para la creación de un todo. Pues, bueno, hay diferentes formas de escribir. Por ejemplo, actualmente escribo más poesía, me gusta. Pero simplemente te llega una idea y tú dices, ay, tienes una hoja, quiero escribir algo, porque se van las ideas. O a veces tienes una idea en la mente y dices, ok, yo la recuerdo y al rato regreso y sigo en ella, y al rato ya no existe esa idea, a lo mejor ya existe otra.
Entonces, la inspiración para mí, pues llega simplemente de algo que veo, que me emociona, que me apasiona, que me impacta, y de pronto ya estoy escribiendo. Entonces, o tomamos el teléfono para rápido, o tomamos una hoja para rápido, pero en definitiva, para mí el proceso siempre ha sido como, tengo algo que escribir ahorita. Esa necesidad de vamos a hacer algo. Ok, bueno, no tienes ningún problema entonces en la parte creativa. Y en la parte ya logística de elaboración de este libro, vamos a tomarlo como ejemplo, ¿cuál es el reto más importante que enfrentaste? Desde su inicio hasta su publicación. Al inicio, cuando yo estaba escribiendo, pues inicialmente como escritora yo me tenía que emocionar con mis historias y quería estar segura de que lo que yo estaba escribiendo era lo que quería compartirle al lector, porque inicialmente este libro fue pensado para niños de primaria, cuarto, quinto y sexto. Uno fue el lenguaje. Necesitamos ser lo suficientemente oportunos y adecuados para escribir algo que pueda entender un niño. Aunque bueno, hoy en día lo leen pues muchas personas, incluso abuelos, ¿no? Se lo leía a mi abuelita en algún momento. Entonces, ese fue un reto. Pero me enfrenté a otro reto más grande cuando tuve que decidir el final del libro. Y ahí, bueno, pues si quieren que les comparta un poco de la historia, fue el año 2015 cuando yo los escribo. Ese año mi abuelo paterno tenía cáncer de linfoma, no lo supimos hasta que el día que él falleció, pero en ese proceso, era ese proceso en el que yo estaba escribiendo este libro. Y en el inicio ya contamos que es un abuelo que lleva a su nieto o nieta a contar esta parte de historias de la lotería. Y hay un preciso momento, o hay una carta que yo creo que tú identificarás como todos los jugadores, que nadie quiere tocar. Entonces, recuerdo mucho ese momento en el que me acerqué a mi hermana y le dije, es que ya sé cómo va a terminar la historia. Entonces, me empalpo también con la realidad. Pero yo digo, el libro tiene que trascender y llevar esas ideas que nos han dejado nuestros abuelos a nuevas generaciones. Qué riqueza de tu historia y el contenido, pues se vuelve maravilloso sabiendo de dónde viene, cómo se involucra la familia, los sentimientos, el cariño. Y pues bueno, lo hace aún más especial. Gracias. Te agradecemos que nos hayas compartido esta parte. Y ahora quiero invitarte a una dinámica para romper un poquito el ritmo de la entrevista. Bien. Que es, te diré algunas palabras y tú me dirás lo primero que te venga a la mente. Y va a estar relacionado con el tema de derechos humanos. Entonces, sin embargo, tu respuesta puede ser tan general o como tú quieras, no hay problema. Valores. Vida. Honestidad. Integridad. Respeto. Valor. Solidaridad. Compasión. Tolerancia. Aceptación. Libertad. Ser. Muy bien, muchas gracias. Bueno, al final todo esto debe formar parte de un ser humano, ¿no crees? Los valores, incluso reflejada en la actitud y en la conducta. ¿Qué tan importantes son los derechos humanos en la educación de los niños? Pues, bueno, una materia que precisamente este semestre estoy impartiendo y que es parte del nuevo modelo de la escuela mexicana son derechos humanos y temas de igualdad. Nosotros, digamos, a partir del 2011 que México adopta ya la parte de derechos humanos, pues estamos 200 años atrasados con respecto a otros países. Eso es algo que apenas escuchaba la semana pasada. Entonces, creemos que todas las demás personas ya conocen sus derechos o que viven y conocen igual los derechos de los demás, y no es cierto. Principalmente cuando estamos formando a los niños, yo creo que es el momento idóneo para hacerlos conscientes de la importancia de conocer sus derechos y hacerlos valer. Muy bien, ¿qué tan importante es escribir para los niños y las niñas? Bueno, yo considero que todas las personas podemos escribir algo dedicado hacia alguien, y cuando piensas inicialmente en tu lector, y si son niños, pues saber qué es lo que tú quieres dejar en ellos, como esa huella, como los libros que te comentaba al inicio.
Son libros que, queramos o no, nos marcan, y las ilustraciones incluso, y muchas veces pues no estamos como tan dispuestos a acercarnos a la lectura, tenemos cierta resistencia, pero una vez que encontramos ese libro que fue escrito para nosotros, dijera por ahí alguien, pues podemos encontrar magia y podemos incentivar incluso nuestra propia imaginación. Bien, ahora ya hablamos de la importancia que hay para la lectura y nuestro entorno. En la relación padres e hijos, ¿qué le dirías a nuestra audiencia? ¿Qué pueden hacer para que la lectura sea parte de esa interacción y que al final forme al niño, pero también forme al padre? Eso me pasó con este libro. Me pasó porque cuando yo lo escribí, yo les dije a mis papás, este libro no lo van a leer hasta que esté publicado. Y entonces recuerdo que la licenciada Macín les decía a mis papás que le gustaban mucho las historias y ellos estaban muy desconcertados porque no los habían leído. Entonces, cuando ya tuvimos oportunidad de tenerlos publicados, nos sentábamos en una mesa y a cada quien le tocaba leer un cuento. Y pasó de todo en ese momento porque sentías tanto el nudo de la garganta que a ti se te hacía, pero también a la persona que estaba leyendo. Y creo que ese momento de leer en familia es un momento mágico, increíble, que todas las personas podemos experimentar al decir, oye, ven, acércate, te voy a leer un cuento. O incluso un niño que quiere leerle un cuento porque hay algo que le gusta a su mamá o su papá y el hecho también de que los escuchen. Incluso alguien que llega con una idea y mira lo que yo escribí, porque muchas veces somos cohibidos como para compartir lo que hacemos. Y cuando se pierde ya ese miedo, podemos compartirlo con los demás. Y si lo reciben con afecto nuestros papás y nuestro entorno inmediato, por supuesto que lo va a recibir también así las demás personas. Y eso va a generar escritores más conscientes y seguros de sí mismos. Muy bien, ahora vamos a dar un pequeño brinco en tu historia. Vamos a la parte de la docencia. Con tus alumnos, ¿cómo experimentas la parte de la enseñanza de la lectura y la escritura? Igual, una a la vez, por favor. Yo creo que todos los docentes nos enfrentamos en esta nueva era a varios retos. No solamente compartir los contenidos, inicialmente en literatura, que la literatura les guste. Y dijera en este caso Jorge Luis Borges, no se puede obligar a nadie a que ame, así como no podemos obligar a nadie a que sea feliz a través de la lectura. Entonces, la lectura, yo se los comparto a mis estudiantes, no es una obligación, es una oportunidad para que ustedes puedan aprender o percibir algo que posiblemente no vayan a vivir y que con su curiosidad pues los lleve a descubrirlo a través de la lectura. Para mí, yo creo que en una clase lo más importante es compartir al estudiante esa pasión o ese interés, porque muchas veces la parte académica se les va a olvidar, pero, por ejemplo, le preguntamos a un estudiante, ¿cómo aprendiste a leer? Y ya no lo recuerda, pero ya sabe leer. Entonces, lo mismo sucede con si a ellos les gusta la lectura o alguien les leyó, o ellos incluso leyeron en clase, eso sí lo van a recordar. No recuerdo qué leí, pero leí. Y ese ya es un gran proceso. Bien, está muy claro en la parte de la lectura, pero la escritura refiere a otros retos. ¿Qué pasa ahí? Sí, inicialmente es identificar a quienes les gusta escribir y también identificar a quienes les cuesta escribir y que todos tenemos algo que decir y expresar. Muchas veces nos vamos con el canon de cómo tiene que ser un gran escritor, de quiénes son los mejores, pero nosotros también tenemos la oportunidad de acompañar al estudiante y decir, qué bueno que escribes y sigue experimentando. Si ya tenemos esos escritores en nuestras aulas, yo creo que como profesores tenemos que alentarlos y tampoco saturarlos de ahora lee esto, ahora haz esto, sino de dejarlos a ellos de que exploren, porque también me topo con estudiantes que me dicen, maestra, tengo un bloqueo creativo y a mí me gusta escribir. Y pues yo nada más les comento, pues es momento ahora de leer, o es momento de que aprendas otras cosas y que en un momento regreses a tu escritura con una voz más madura y que te vuelvas a leer lo que ya has escrito antes, y si no te gusta, oportunidad de ensayarlo, ¿no? Mucho se hablaba de lo que es el ensayo, y el ensayo, yo les digo a los estudiantes, un amigo me lo enseñó, es ensayar tus propios pensamientos. Es constantemente regresar a tu texto y mejorarlo y saber que siempre está ahí esperándote para volver a retocarlo.
y es algo maravilloso. Sí, claro. Una de las recomendaciones que hacen es lee bastante y eso te va a ayudar a escribir mejor. ¿Eso es cierto? ¿Qué tanto influye? Sí, para mí, yo creo que como todos los escritores, era muy incipiente en mis comienzos y quería escribir y dejaba un poco de lado a veces la lectura, pero una vez que te adentras a la lectura, eso influye en tu forma de escribir. Incluso en algún momento lees a muchos autores y ya no reconoces tu propia voz como escritor. Te identificas o tienes la influencia de otros escritores hasta que dices, ok, así es como escribe ese autor, pero así es como también yo escribo, o esa es mi versión de lo que yo quiero hacer. Y por eso es que la escritura nos ayuda mucho a encontrarnos, a descubrir cómo pensamos y cómo estamos compartiendo nuestras ideas. Ok, vamos a dejar en el primer comentario de nuestra transmisión para nuestra audiencia el link de la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para que puedan acceder al libro. Y en ese sentido, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que esperas de un lector cuando ha consumido tu obra? ¿Qué esperas que se lleve? Yo espero que se emocione, pero también que accione o realice algo, o igual perciba esa semillita que te decía al comienzo de esta entrevista, de que en algún momento va a florecer y igual va a tener ese golpe de conciencia de estos son los derechos humanos, estos son nuestros valores y esta es nuestra cultura. Porque tenemos muchas ideas y no siempre son las ideas que nos van a ayudar como a desarrollar una sociedad mejor, pero la parte de, ok, escribir para niños con una intención muy noble, la idea en donde se suman muchas personas, en este caso lo mencionaste, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es quien finalmente lo hace realidad a través de esta asociación, y son ellos quienes lo promueven con bastante inquietud porque también creen en esta acción de compartirlo. Entonces, lo que se busca es formar a una sociedad más consciente. Me platicabas fuera de la entrevista de la edición de estos tomos y que hubo una institución, un organismo que ayudó a hacerlo y que me parece que está en stand-by por el momento. Pero ¿qué podíamos encontrar en ese sitio y qué sitios nos podrías recomendar donde pudiéramos encontrar este tipo de materiales? Pues bueno, como ven, aquí es Vivarama. Vivarama inicial fue la plataforma global donde se encontraban los libros con mucho material para preescolar, para primaria, secundaria, preparatoria, incluso eso me comentaban. Y trabajaron muchas personas para hacer esta idea más grande. Se hicieron algunos doblajes a náhuatl, a otomí me parece, y también lo pueden encontrar en YouTube con lenguaje de señas mexicano. Y también, pues hay audiolibro. Hubo personas que se encargaron de incluso meterle los efectos de sonido y la interpretación, y eso es muy bonito. Qué interesante. Bueno, a los maestros y maestras que nos ven en esta emisión, bueno, ahí está la información. Ojalá que sea de utilidad para todos. Bien, ahora vamos a dar otro brinco en tu historia. Vamos a platicar de tu parte de promotor cultural. Has impulsado muchas iniciativas en Tonatico y has notado que ha habido algún impacto y algunas consecuencias. ¿Cuáles han sido los más significativos? Ok, en el 2020, pues tenemos este evento de la pandemia, pero la escritura sigue. Entonces, como parte histórica, Tonatico se convierte en pueblo mágico y yo formo parte en ese entonces del Comité de Pueblos Mágicos de Tonatico. Nos inquietamos por hacer una revista que se llama La Magia del Sol, y pues todavía está en proceso porque pues es un trabajo muy arduo y muchas personas voluntarias se suman también pues a hacer investigación y a hacer desarrollo de campo. En ese tenor de muchas personas con las mismas inquietudes, conozco al doctor Eder Jaramillo Morales. Él es radicado en Estados Unidos y hacemos un proyecto que se llama Pueblo de Historias. En Facebook es una comunidad de escritores. A partir de ahí lanzamos varias convocatorias
para incentivar la lectura en la comunidad. Entre ellas, pues, de corazón tonatiquense, para hablar de las anécdotas, las historias de nuestros abuelos e incluso compartirnos nosotros como lectores y escritores. Entonces, en el año 2021-22, realizamos un taller que se llama Explorando en los Libros. En ese taller, la iniciativa era hacer que niños de primaria, de sexto de primaria, tomaran un curso de lectura y se les iba a becar con dólares. En este caso, en mexicanos iban a ser 2,000 pesos, pero hay muchas personas de Tonatico que radican en Estados Unidos. Entonces ellos los apadrinaron y iban a recibir o recibieron una carta de su apadrinado compartiendo qué fue lo que aprendieron durante el taller de lectura. Era un taller muy comprometido porque para respetar esa beca no tenían que faltar, habría que leer intensamente los sábados y varias horas específicamente para la parte de la lectura. Y esto sucede pues en el tenor de que hay muchas inquietudes y muchas personas que nos preocupamos por los niños y también por esa inquietud de despertar el interés por leer. Bueno, esa es alguna de las actividades que he realizado. Bueno, es que el alcance de estas acciones pues no tiene límite y puede ser lo que uno quiera, ¿no? Es un ejemplo muy interesante. Bueno, que si me permites, te compartiré sí, claro. Que al principio, cuando se les comparte la idea a los papás, pues se inquietan. Se inquietan porque dicen, ¿cómo? Mi hijo va a recibir una cantidad de una beca solo por leer y no se lo creen. Pareciera como que es irreal, ¿no? Que vaya a suceder algo de ese estilo. Pero sí hay personas que están haciendo ese tipo de acciones y yo creo que lo más noble es poderle enseñar a alguien a leer, por ejemplo. No, muy bien, y bueno, vamos a seguir dando brincos. Tu formación en la comunicación y el nuevo contexto con las nuevas tecnologías, ¿qué estás haciendo en ese espectro? Uy, pues hace este fin de semana también pasado, se lanzó un podcast, el último capítulo de un escrito que había hecho que se llama Un viaje por la vida. No solamente escribo para niños, creo que también tengo una voz ensayística que irremediablemente eso que te decía, me pongo a escribir, tengo la necesidad de escribir y en este caso era un soliloquio, es un soliloquio de 5 capítulos donde pues habla, está inspirado en una pintura inicialmente que hizo un colaborador en una de las exposiciones que hicimos y dije, bueno, este texto me sigue llamando. Entonces lo quise hacer podcast y lo quise ampliar y ese fue el resultado, Un viaje por la vida. ¿Qué tal funciona el formato del podcast? Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Uno, pensamos a quién vamos dirigidos o pensamos en nuestra obra artística. Y en este caso yo me dediqué 100% a mi obra artística. Entonces, no sé específicamente pues quién es el escucha, pero creo que para mí es muy entretenido y muy comprometido. Al igual que decía Onetti, la escritura es compromiso y es algo que a ti te impulsa a hacer ese algo. Y bueno, ya si nos escucharán o nos leerán, eso ya no lo sabemos. Igual que Borges decía, una vez que escribo y lo comparto, lo dejamos por ahí en el olvido y ya no sabemos más de él, pero pues ya hicimos lo que teníamos que hacer. Muy bien. Preguntarte, ¿qué viene para Erendira? ¿Qué proyectos tiene? Hay un proyecto que, bueno, todavía no puedo compartir en este momento, pero va a ser un libro bilingüe donde hay 7 escritores, 7 artistas plásticos y llevamos 2 años trabajando en esta concepción de esa idea. Es una idea muy noble porque también va dirigido precisamente a una comunidad tonatiquense, pero también a una comunidad que está viviendo en Estados Unidos. Entonces el concepto inicial es de nostalgia. No es una idea inicialmente mía, es una idea que nace en el corazón de Casa Virginia, en Tonatico, una casa de un artista plástico que ya no está con nosotros, pero que su hermana y su familia está haciendo la labor de continuidad y ellos están igual muy comprometidos con impactar en la cultura a través del arte en la comunidad. Y bueno, ese es uno de los proyectos que siguen a continuación, pero en un futuro no lo sabría. Muy interesante. Ojalá todo se dé como está planeado y pronto sepamos, tengamos noticias de ese proyecto. Gracias. Te voy a invitar a otra dinámica. Ok. Muy parecida a la anterior, pero ahora va a ser un versus
que puedas elegir entre dos cosas que yo te diga y tú me dirás cuál prefieres. Ok, ¿Libro impreso o digital? impreso. ¿Películas o series? Series. ¿Terror o comedia? Comedia. ¿Café o ponche? Café. ¿Invierno o primavera? Otoño. Perdón, otoño. Muy bien. ¿Cantar o bailar? Cantar. ¿Leer o escribir? Ups, leer. ¿Cruz Azul o el América? Bueno, no sabría de fútbol. No sabría de fútbol. Muy bien. Ahí fue. Muy bien, de todas maneras, agradecemos tu apoyo para realizar esta dinámica. Y ya para cerrar un poco la entrevista, pedirte de favor que te dirijas a nuestra audiencia y les puedas dar un comentario final. Claro que sí. Bueno, pues principalmente agradecer a ustedes por esta iniciativa. Es muy bonito pues venir aquí a compartir un poco de lo que sabemos, ¿no? Y al mismo tiempo pues invitarlos a que lean en familia, a que si tienen chiquitines, ellos van a imitar gran parte de lo que nosotros hacemos y si nos ven leyendo, al rato ellos también van a agarrar un libro y por imitación o por interés o curiosidad, pues también van a agarrar un libro y van a hacer lo propio. Y también, pues, que escriban un diario, que escriban lo que necesiten escribir y creo que no necesariamente para ser grandes escritores, sino también para expresar lo que somos como seres humanos. Yo creo que en la naturaleza de nuestro ser está crear para fomentar el arte, crear con cualquier intención, por ejemplo, como comunicólogos lo sabemos, educamos, informamos, pero también entretenemos y creo que es algo que nunca va a pasar de moda. Para mí hay 3 inventos importantes en la historia, bueno, en este caso el invento de la rueda, el invento de la escritura y el descubrimiento del fuego. Y la escritura nos está haciendo de alguna manera eternos como seres humanos. Incluso las culturas que se les llaman fundadoras son aquellas que lograron tener un lenguaje y pasarlo a la escritura, ¿no? Entonces, de ese tamaño es la importancia de la escritura en la humanidad. Si la audiencia quisiera saber más de ti, ¿dónde te encuentran? ¿Facebook, Twitter o X ahora, o alguna otra red social? Bueno, pues tenemos esta pequeña comunidad que se llama Pueblo de Historias, donde compartimos algunos escritos. Me pueden encontrar como Heréndira Domínguez Lealba en cualquier red social. Y sí, bueno, los invitaría a escuchar podcasts, si es que les inquieta o les llama la atención. Pero en general, yo creo que si nos gusta la escritura, en cualquier espacio, la frecuencia nos reunirá en algún momento. Muy bien. Bueno, y a la audiencia que nos acompaña el día de hoy, queremos decirle que vamos a repetir la dinámica de obsequiar un libro a los primeros 3 comentarios que coloquen en esta transmisión y nos mencionen el nombre completo de uno de los museos del Estado de México. Esperamos su participación. Heréndira, pues, nada más me queda que agradecerte tu tiempo, el que hayas venido hasta acá, el que nos hayas regalado tus historias, para nosotros es muy importante, y decirte que valoramos mucho todo lo que viniste a compartirnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por darme esta oportunidad. Y a usted que nos ve, pues nada más que agradecerle su compañía y desearles el mejor de los parabienes en esta época y en el año que viene. Muchas gracias por estar con nosotros. Subdirección de Formación Continua.